Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente en esta tarde para escuchar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el llamamiento de Saulo. Los primeros discípulos recibieron bastante oposición por parte de los líderes judíos. Fueron juzgados ante el consejo y fueron mandados a matar, pero intervino Gamaliel y aconsejó precaución a no ser que estuvieran oponiéndose a Dios. Entonces encontramos también que los judíos arrestaron a Esteban y lo mataron a pedradas, y pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y este dice consentía en la muerte de Esteban. También hay un breve relato sobre Saulo, cómo asolaba a las iglesias en todos los alrededores, persiguiéndolas, entrando en las casas y arrastrando a las personas para que renegaran de su fe. Entonces también se habla que los que fueron esparcidos, todos los cristianos que fueron esparcidos de Jerusalén, huyeron a lugares más seguros, pero mientras tanto predicaban el Evangelio. Felipe se fue a Samaria y allí predica el Evangelio, y muchos de ellos creen, convirtiéndose al Evangelio, y son llamados los discípulos para que dieran testimonio de ello y fueran bautizados. Entonces Felipe también, siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, es llevado a un camino donde se encuentra un funcionario y le predica el Evangelio, y este se convierte y es bautizado. Pedro el apóstol es muy prominente en el capítulo 1 al capítulo 12 del libro de los Hechos. Siempre se menciona a Pedro predicando, siempre se menciona a Pedro dando la cara por la iglesia, pero a partir del capítulo 9, entonces empieza a mencionarse Pablo o Saulo, y entonces en el capítulo 13 no se menciona más a Saulo sino a Pablo. Entonces vemos cómo la Escritura nos va enseñando la historia de la iglesia y el surgimiento y llamamiento de los hermanos para que se predicara el Evangelio. En el capítulo 13, versículo 9, Lucas anota que Saulo, su nombre judío, también es conocido como Pablo, su nombre romano. Y sin más explicación de aquí en adelante, Lucas utiliza el nombre de Pablo en vez de Saulo, excepto cuando Dios llama a Pablo y le dice Saulo, Saulo, la última vez que se menciona así su nombre en el llamamiento de él. En el versículo 7 al 20 encontramos que la Biblia nos sigue hablando acerca de la historia de la iglesia, y llegamos al punto donde Pablo es llamado por el Señor. En el versículo 1 al 9 dice: y Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y, llamando de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Entonces encontramos que Saulo, aún planeando arrastrar a los cristianos y traerlos a las autoridades, se veía a la iglesia amenazada. Entonces, para el pueblo judío, la palabra respirar conlleva la idea de hacer un juicio o de tener un juicio divino dirigido principalmente contra los enemigos de Dios. En su ráfaga de aliento, él estaba pensando traer creyentes para que fueran juzgados y quizás muertos por causa de Cristo y por propagar las enseñanzas de Jesucristo. Este juicio se dirige primeramente a los enemigos de Dios, como dice 2 Samuel capítulo 22, versículo 16, como habla también Job capítulo 4, como habla el Salmo 18, versículo 15, como habla Isaías capítulo 30. Esto es lo que pasa aquí. Pablo o Saulo está respirando amenazas de muerte contra los discípulos porque considera que son enemigos de Dios. Pablo, en su ignorancia, está pensando que debe erradicar a los enemigos de Dios. Está determinado a desterrar, a descarnar a los que se opongan a Dios y que estén propagando falsas enseñanzas según su pensamiento y estén siendo falsos maestros.
Hay muchos en las Escrituras que se enseñan acerca de la justificación de matar a aquellos que podrían descarrilar la fe de las personas que creen en Dios. Saulo, en su pensamiento, solo está defendiendo con fervor los intereses de la iglesia de Dios o del pueblo de Dios. Vino al príncipe de los sacerdotes y demandó cartas, escritos para que se le diesen, y fuera a Damasco a las sinagogas y trajese presos a los que creyesen en el nombre de Jesús. Él quería tener la autoridad para poder llegar a cualquier lugar y se le abriesen las puertas y tomase a aquellos que fueran creyentes en Cristo. No obstante, Saulo pide esas cartas para que las sinagogas tuvieran toda la oportunidad de llegar y tomar a las personas. Aunque la autoridad legal del príncipe de los sacerdotes no se extendía hasta ciertas regiones como Damasco, Pablo lleva estas cartas como una autorización. Si tiene bastante influencia moral sobre la gran población judía, aunque no fuera de la región, se iban a tomar como verdaderas estas cartas. Y Saulo necesita de su ayuda para encontrar a cristianos que habían huido de Jerusalén. Él necesitaba encontrar a todos aquellos cristianos que no estaban siendo fieles a lo que Pablo creía, para que si llegase algunos hombres o mujeres de esta secta, él los trajese presos a Jerusalén. La palabra para secta o camino es jodos. Los cristianos de la temprana iglesia adoptaron caminos como el nombre del movimiento, porque Jesús habló de ser un camino, o de ser el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo estaba pensando acerca de todo esto, queriendo decir que él era el camino a Dios y la salvación, que él era el camino. Entonces todos los que creyeran esto estaban en la mira de Pablo. Saulo no pide para autoridad para matar a los seguidores de Jesús, solo quería arrestarles y llevarlos a Jerusalén y decir que él era del camino que había enseñado Jesús, y que entonces estaba con toda autoridad haciendo los requerimientos de Dios. ¿Tenía el príncipe de los sacerdotes poder para extraditar fuera de su jurisdicción a las personas? Nosotros podemos estudiar en muchos libros que han escrito eruditos acerca de qué era posible hacer esto, si era posible hacer esto. Dice que seguramente no, que no tenían la autoridad para extraditar personas. La mayoría coincide con esto, pero aún así lo hicieron. Pablo estaba pidiendo autorización, viniera de donde viniera. Pide estas cartas para que en las sinagogas él tuviera toda la autorización civil, espiritual y moral para poder hacer lo que él estaba encaminado. No pide autoridad para extraditar, sino que pide ayuda para encontrar cristianos y para interrogarlos y para traerlos de una manera legal, entre comillas, a las autoridades que tendrían que juzgar los actos de estos cristianos. Encontramos que en Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6, la Biblia nos relata que súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo a Pablo, y que él se halló sorprendido por la presencia de Dios mismo. Dice, yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas con el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Yendo por el camino, Pablo, buscando cristianos, después de relatar esta historia, Pablo dirá que este acontecimiento ocurrió al mediodía, a la hora en el cual el sol está lo más intenso posible, donde lo cual es un calor abrasador y una luz
luz del cielo más potente que ella y que le hizo caer de la cabalgadura en la cual iba. Pablo dice que la luz sobrepasaba al resplandor del sol, que esa luz le dejó ciego, tumbándole del caballo, y que algo vuelve a aparecer a lo largo de los hechos, según el relato de Lucas, que es la presencia de Dios y que trae a Pablo al arrepentimiento. Dice que el Señor se manifiesta, dice la Escritura, que el Señor trae luz a los que habitan en sombras de muerte. En Lucas capítulo 1, versículo 79, menciona esto, cómo el Señor trae luz en medio de la luz, pero que viven en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la maldad, y cómo Él como un resplandor viene a su presencia. Cuando Jesús murió, dice que el sol se oscureció. Cuando un ángel vino a rescatar a Pedro, dice que en la prisión hubo una gran luz que resplandecía en la cárcel. También más adelante Pablo diría que Dios le ha puesto para luz a las naciones, luz a los gentiles, en Hechos capítulo 13, versículo 47. Entonces, la manifestación de Dios en forma de luz la vemos en ese momento con Pablo, cómo sucede y cómo le sucede a otros de los creyentes en Cristo. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Esa luz intensa lo tumba de la montura donde iba, y entonces al estar en tierra, dice que oye una voz del cielo, y esta voz le decía por su nombre, Saulo, Saulo, le llama, y este relato nos dice que Saulo solo oyó esa voz, pero más adelante Bernabé les diría a los apóstoles que Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado a Pablo. Pablo dice que él vio una luz, pero nosotros vemos que Bernabé le dice a los hermanos, Pablo vio al Señor. No habla de una luz, habla de la presencia de Dios, y que no solamente le había aparecido el Señor, sino que le había hablado, como dice el versículo 27. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo incluye una lista de la apariencia de Jesús después de la resurrección. Concluye la lista diciendo, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y ahí no está hablando de la luz brillante, sino está hablando de quién se le apareció, de quién le habló y de quién le llamó. No dijo una luz inherente, una energía, sino él dijo que a él se le había aparecido el Señor y que le había hablado. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 8 menciona esto. La voz que oyó Pablo fue muy clara y fue muy contundente para él, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 4, en la escritura hebrea, Dios a menudo repite el nombre 2 veces, y esto lo hace para llamar la atención a quien él está llamando, para cumplir un papel muy especial. Encontramos hechos relatados anteriormente, como en el caso de Génesis 22, como en el caso de Génesis 46, como en el caso de Éxodo capítulo 3, como en Samuel capítulo 3, cuando es llamado Samuel por el Señor, y siempre le repite confirmando, Samuel, Samuel. Aquí en este caso, Saulo, Saulo. Estaba llamando la atención de este hombre, que era una comisión muy importante la que estaba por darle a Pablo. Más adelante, cuando relata el incidente a Agripa, el apóstol Pablo, él añade a las palabras de Jesús diciendo, dura cosa te es dar coces en contra de los aguijones o en contra del aguijón. Hechos 26, versículo 14. Y le dijo en respuesta Saulo o Pablo, ¿quién eres, Señor? Él inmediatamente está reconociendo quién se le está apareciendo y quién le está llamando. Y dice, ¿quién eres, Señor? No le dice, ¿quién eres tú como persona? No se refiere a alguien como igual a él, sino que se refiere como a alguien más grande, alguien quien está por encima de él, y le dice, ¿quién eres, Señor?
Como muestra de respeto hacia alguien que es superior, se refiere a él como Señor. Aquí nosotros podemos ver cómo Pablo supo perfectamente quién se le estaba apareciendo en el camino y quién es el que le estaba llamando, que era sin duda alguien que venía de arriba, del cielo. Es decir, que no se trataba de un mero mortal. Pablo entonces recibe la respuesta del Señor y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cristo se identifica con los discípulos y se identifica con Pablo. Por eso estaba hablando con él y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. La respuesta de Dios a Saulo, como una tonelada de ladrillos, fue sobre él. Saulo había creído que su misión de vida era defender la fe de Dios y matar a los creyentes, matar a los que se opusieran a todo aquello que ellos enseñaban, y era apagar cualquier chispa creciente del movimiento cristiano que se sucediera en ese lugar. No fuera que creciera más allá de lo que podían controlar los rabinos, los líderes religiosos o los mismos como Pablo mismo. Tal como Gamaliel había advertido que podría pasar que estuvieran luchando en contra de Dios, eso estaba sucediendo y Pablo se estaba dando cuenta de ello. Pablo recibe la orden del Señor y le dice: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Jesús todavía no prepara a Saulo para la misión, simplemente le da órdenes para que haga lo que seguía en su vida, para esperar órdenes del Señor y de las directrices que estaba recibiendo. La pequeña palabra de se puede traducir como es necesario. Aparece en el Nuevo Testamento más de 100 veces y se refiere a una necesidad divina de la voluntad de Dios. Aquí encontramos que a Pablo se le dice: es necesario. En el versículo 7 al versículo 9, de allí del capítulo 9, dice que Pablo dice: estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dice desde el versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los hombres fueron testigos de lo que oyeron y de lo que vieron. Oyeron tal vez no con claridad, pero oyeron algo. Vieron la luz, pero quizás no con claridad vieron quién era el que estaba en la luz. Entonces parece que hay un conflicto en este versículo del relato de Pablo, que más adelante dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y su resplandor, y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Aquí entonces encontramos que Pablo relata y dice que aquellos que estaban como testigos no oyeron la voz. Sin embargo, es probable que oyeran el sonido sin entender la voz, no entendieron lo que sucedía, y que vieran la luz sin entender su significado. Saulo ahora descubre de manera literal lo que los lectores ya saben de él. Es un nivel espiritual metafórico. Él es ciego, porque Pablo dice que abriendo los ojos no veía a nadie. Nosotros vemos que la luz fue tan intensa que le dejó ciego. Así que la presencia de Dios fue tan fuerte, y es tan fuerte que nadie puede ver a Dios y puede vivir, dice la Biblia. A menudo Dios no viene a nuestras debilidades porque no podemos resistir su presencia. Nuestro cuerpo se desintegraría con tan solo la presencia de Dios. Entonces Dios permite solamente lo que puede resistir el hombre, en este caso Pablo. En sus epístolas Pablo hablará de Cristo muriendo por los impíos cuando aún éramos débiles. Romanos capítulo 5. Entonces encontramos ya a un Pablo transformado por el poder de Dios, transformado por quien él perseguía, y ahora predicando el Evangelio. Pablo en
en su ceguera ahora empieza a ver la realidad de qué es lo que estaba haciendo y de lo que era necesario hacer en su vida. Y cómo ahora lo que de Dios viene hace al hombre débil. Y lo flaco de Dios, dice, es más fuerte que los hombres. Ahora, donde estuvo Pablo 3 días sin comer y sin ver y sin beber, no sabemos mucho de la razón del ayuno de Saulo. Quizás ayune como arrepentimiento por haber perseguido al Mesías, quizás está sintiendo demasiado remordimiento en su alma, pero Pablo 3 días estuvo allí sin comer y sin beber y sin ver. Quizás simplemente estaba conmocionado por lo repentino que cambió su vida. Quizás estaba en shock por todo lo que estaba pasando, todo lo que había perseguido a la iglesia y cómo ahora había sido encontrado de una manera sobrenatural por algo que en ese momento a lo mejor no entendía. Quizás quisiera ayunar como disciplina espiritual para hacerse vulnerable y abrirse a lo que Dios quería decirle en su corazón. No sabemos en realidad totalmente por qué Pablo estaba en ese ayuno o si Dios mismo lo aisló para prepararlo para su propósito. En el versículo 10 y 12 dice que había entonces un discípulo llamado Ananías. Versículo 10 y 12 al 12. Había entonces, dice en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este no es el Ananías de antes que murió después de tratar de engañar a la iglesia. El Ananías, príncipe de los sacerdotes, no era tampoco él. Más adelante Pablo identifica a este Ananías como un varón piadoso, conforme a la ley de Dios, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Capítulo 22 de Hechos, versículo 12. Pero no sabemos nada más de él. El Señor se le utiliza, o el Señor le utiliza el tiempo necesario solamente para cumplir su propósito en el llamamiento de Pablo. Y es importante hasta allí, pero después desaparece. No oímos más de este Ananías, salvo lo que él tuvo que ir a hacer para que Pablo recobrara la vista. Estaba en secuencia entonces de la llamada y respuesta, que es típica en la escritura de los hebreos, el cual el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Todo lo que la Biblia escribe cuando llama y habla a los hebreos, lo está usando aquí con Ananías, y la respuesta de Ananías también, heme aquí, Señor. El Señor le dijo que fuera con Pablo y que le iba a dar instrucciones precisas de lo que tenía que hacer, porque Pablo estaba orando y Dios iba a orar en la vida de Pablo como una respuesta a sus oraciones. Y busca en la casa de Judas a Pablo, y no sabemos nada tampoco de Judas, pero fijémonos cómo en la exactitud de Dios para darle instrucciones y llevar a Ananías hasta donde estaba Pablo. Y aún cuando nosotros vemos cómo Dios tiene cuidado y tiene todo el conocimiento de las cosas para hacer con los hombres conforme a su propósito, a uno llamado Saulo de Tarso. Toda la historia de Pablo era conocida por Dios y todos los detalles son dados a Ananías para que le encontrara. Tarso se encuentra en un lugar muy alejado de ahí donde estaba, pero Dios conoce perfectamente todo ello. Pablo no solamente era importante como en un centro comercial como era Tarso, pero también se conocía como un centro de actividad intelectual. Y nosotros conocemos que Pablo era un hombre muy preparado y que era conocido en aquellas regiones, pero sobre todo era conocido por Dios. Él era de Tarso, Pablo. Y Tarso solo aparece 5 veces en el libro de los Hechos.
Y no se vuelve a mencionar más acerca del lugar de nacimiento de Pablo, salvo en 2 ocasiones. Nunca se menciona más en las epístolas, ni Pablo lo menciona, solamente relata una visita que hace a Cilicia, el lugar cercano por donde él vivía. Y entonces, porque aquí dice Dios, porque aquí él ora. Él está orando al Señor. Y aprendemos entonces que la oración es escuchada por Dios y que tiene suma importancia para nuestra vida en relación al Señor. Estaba en ayuno y en oración, pero el Señor menciona que él estaba orando y que Ananías era enviado en respuesta a esas oraciones. Y ha visto entonces, dice el relato de Dios, y ha visto a un varón llamado Ananías. Y recuerda, hermano, que el Señor le está hablando a Ananías en una visión. Y que Saulo también ha tenido una visión y que Dios las junta con su propósito de llamar a Pablo el predicador de los gentiles. El Señor prepara a estos 2 hombres para una reunión muy especial que tendría Dios prevista para ellos. Y entra, dice, y ponle las manos para que recobre la vista. Dios le dice exactamente a dónde tiene que ir, con quién tiene que ir y qué tiene que hacer. Esa es la guía de Dios. Eso es lo que trata de hacer con nosotros continuamente, bajo el conocimiento pleno de todas las cosas. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice, a quién tenemos que ir, a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Dice aquí la Escritura, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pablo era conocido no solamente por todo el conocimiento que tenía, su preparación, el lugar que poseía como era en el lugar del Sanedrín y como la autoridad que tenía ante los judíos. Nosotros vemos que simplemente Dios conforta el corazón de Ananías. Es un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer, aún con las personas más difíciles, porque Ananías tenía miedo de Pablo y dice, hemos oído todo lo que él hacía y hace a tus discípulos. Y dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor escucha las oraciones de Pablo, pero también usa la disposición de Ananías. Como se nota en lo que hemos visto, Lucas nos ha dicho que Saulo asolaba las iglesias y que era cruel con las iglesias y que respiraba el mal en contra de las iglesias. No nos dice cómo es que Ananías sabe la reputación de Pablo, no nos dice cómo se corrió la voz de lo que era la vida de Pablo, pero lo que sí nos dice es que Ananías sabía lo que era Pablo y le tenían miedos. Ananías protesta fuertemente porque conoce a Saulo como enemigo y como lo despiadado que es Pablo. No es raro que la gente proteste a una llamada del Señor cuando hay un plan de estos. Encontramos a Moisés, cuando es encomendado a que lidere al pueblo, él dice, Señor, ¿qué voy a hacer yo con tanto pueblo? ¿Cómo puedo yo ir con este pueblo tan grande y guiarlo en tu nombre? ¿Cómo puedo yo presentarme ante Faraón y sacar a tu pueblo de allí con autoridad, como tú lo dices? Ay, Señor, dice Moisés, yo no soy hombre de palabras, yo soy hombre apocado, yo soy tardo en hablar, yo soy torpe de lengua. Encontramos a Gedeón también, como preguntó, Señor mío, ¿con qué tengo que salvar yo a Israel? He aquí en mi familia es pobre y la menor de todas. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. El hombre cuando se encuentra con semejantes empresas, regularmente se apoca. Y le puede pasar a cualquiera, yo creo que nos pasa a todos. Le pasa a pastores, le pasa a líderes de música, le pasa a líderes de escuela dominical, le pasa a maestros,
hay cierto temor y hay cierta resistencia para poder acudir a ese llamado que Dios hace. Sabemos que Dios puede ayudarnos, pero vemos mucho más nuestras debilidades, y Pablo y Ananías están aquí en este punto. Ananías está diciendo: Señor, es un hombre cruel. Señor, he oído de muchos cómo asola a la iglesia y persigue y mata a los discípulos. Cualquiera de nosotros se puede poner a una empresa semejante a esta. Aún aquí nosotros podemos ver cómo Dios envía a Ananías a que vaya con Pablo. Ananías no solo sabe lo que Saulo ha hecho en Jerusalén, pero también conoce las intenciones para la iglesia. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo usa las palabras adecuadas cuando habla del Evangelio como un tesoro en jarros de barro. Entonces puede ser una metáfora para una obra de alfarería cuando habla acerca de esto, pero habla de la obra de Dios en la vida de los creyentes. Habla de lo que Dios puede hacer en la vida de los creyentes. Puede hacer del mismo barro personas útiles que pueden ser instrumento en lo que Él quiere lograr. Y todo dice para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Dios, nosotros encontramos que como el alfarero va a usar la vida de Pablo para que sea instrumento ahora para honra. Quizás su vida fue de deshonra para muchas cosas, pero ahora Dios quiere usar esta metáfora del alfarero con el barro para transformar la vida de Pablo y ahora que sea una olla de honra para la gloria de Dios. Jesús usará a Pablo para proclamar su nombre a gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Saulo será conocido como el apóstol de los gentiles a partir de entonces, pero Hechos también nos dice de su apariencia ante los gobernadores, ante Félix y Festo, ante el rey Agripa, y de predicar en las sinagogas de los judíos más poderosos de la época, de los hijos de Israel. Encontramos entonces que Dios está preparando el corazón de Pablo y está usando también los elementos adecuados como Ananías. Dice el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales, continúa el relato de Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo, según su nombre romano, será conocido entonces como el apóstol de los gentiles. Y dice en la Escritura que el Señor le mostraría todo lo que era necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Este que prendía y que perseguía a todos los que invocaban el nombre de Jesús, ahora sufrirá en carne propia lo que Él hizo sufrir a otros. Para ver una letanía de los sufrimientos de Pablo, nosotros podemos escuchar la segunda carta a los Corintios. Todo lo que Pablo sufrió por causa de Cristo, todo lo que él padeció por predicar el Evangelio, y que el Señor había dicho: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Saulo es ahora enviado a un propósito no muy agradable para la vida de cualquier individuo. Saber que va a sufrir, saber que va a padecer en medio de un envío que el Señor iba a hacer de él. Ananías le habla y le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús me ha enviado. No era solamente una idea de cristianos o de una iglesia. Estaban recibiendo órdenes directas del Señor, y Ananías lo menciona. Ananías entonces fue y entró en la casa,
y poniendo las manos sobre Pablo, dice que sucedió el milagro. Pero si nosotros podemos ver, Dios conoce el corazón de Pablo y sabe que es un Pablo arrepentido, sabe que es un Pablo que ahora está transformado en su corazón, y esto lo hace conocer a Ananías en su corazón. Y cuando llega Ananías le menciona hermano Saulo. Ya no se refiere a él como un extraño, ya no lo trata de un hombre simplemente religioso, sino dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado. El que se te apareció en el camino y le da detalles para que sea contundente el mensaje de Dios al corazón de Pablo. El Señor que te encontró en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas, aparte de esto, lleno del Espíritu Santo. El saludo de Ananías, de Saulo, hermano, entonces vemos que resulta increíble en vista de la opinión que ya tenía él mismo de Pablo. No llega y le dice, oiga señor Pablo, ni oye, tú que persigues, sino hermano Saulo. Más adelante, al reencontrar estas experiencias, Pablo relata que Ananías dijo, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conozcas su voluntad. Y viene a Jesús el justo, y vieres a Jesús el justo, y oyeres su voz de su boca hablándote, porque has de ser testigo de él a los hombres, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Este es un relato de Pablo directamente en el capítulo 22 y versículo 14 al 16. Ananías dice que está aquí en parte para que Saulo sea lleno del Espíritu Santo. Pero los versículos siguientes nos dicen que le recibe el Espíritu Santo, le dice que recibiera el Espíritu Santo. No obstante, sí nos dice que fue también bautizado. Entonces, aparentemente recibió el Espíritu Santo como parte de su bautizo, como ocurre con cada creyente. Y luego que hizo esto, dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Y al momento recibió la vista. Saulo es curado y es bautizado supuestamente por manos de Ananías. De ahí en adelante no sabemos nada más de este hermano fiel, de este hermano que fue usado por el Señor. Su obra se ha cumplido y la obra de Saulo está a punto de comenzar. Dios termina lo que tiene que hacer con Ananías y se enfoca ahora en la vida de Pablo. Y cómo comió, dice, y fue confortado, se fortaleció después de esto el apóstol Pablo en el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Lo que antes aborrecía, odiaba y perseguía, ahora él lo estaba publicando. Saulo no había comido por 3 días, menciona la Biblia, y ahora rompe con el ayuno y recupera fuerzas para la obra que le esperaba y empieza predicando el Evangelio. Llegaba a las sinagogas y predicaba a Cristo. Aparentemente, Ananías habló con los discípulos de Damasco de su experiencia con Saulo, del testimonio de Saulo, y de todos modos parecen aceptarle como hermano, aunque muchos todavía tenían temor de ellos y muchos de los apóstoles todavía no le aceptaban como parte del cuerpo de Cristo. En el versículo 17 habla de esto y dice, y los manos fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos, le dijo, hermano Saulo, Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. A pesar de esto, Pablo todavía era visto como no creyente. Muchos todavía dudaban de él, pero él llegaba a las sinagogas y predicaba a Jesucristo. Saulo se convertía en el gran misionero de los gentiles. Saulo empieza su ministerio en la sinagoga y en su epístola a los romanos dirá del Evangelio, porque me es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque es potencia de Dios, porque es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente,
y también al griego, también a los gentiles. Pablo continúa predicando en todas las sinagogas. A lo largo del libro de los Hechos encontramos en todos los capítulos siguientes cómo Pablo está llegando a predicar a los judíos en las sinagogas. Lucas nos presenta el título de Hijo de Dios en la Anunciación a María. Y encontramos que Lucas está hablando de ese mensajero y nos habla de la anunciación que tuvo María en el bautismo de Jesús, una voz del cielo que es proclamando la realeza de Jesucristo, la veracidad de Jesucristo, y le dice: tú eres mi hijo, en ti me he complacido. Estas únicas veces que aparece mi hijo amado en el libro de Hechos, encontramos que se menciona nuevamente el texto citado de las Sagradas Escrituras. Sitúa la protección de derechos de propiedad de parte de Dios en Jesucristo. Encontramos ahí a Pablo siendo recibido en la iglesia. Y cómo él es usado por Dios para la administración del Evangelio, para llevar el Evangelio a todos los gentiles. Y dice: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una vida transformada. Nadie puede hablar de esta manera si no es porque es transformado por el poder de Dios. El Pablo que perseguía, odiaba, mataba, buscaba cómo eliminar a los creyentes, pero ahora su fin, su propósito era predicar a Jesucristo, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, dicen los judíos, resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Inicia lo que el Señor había dicho de la vida de Pablo. Le es necesario, dice, padecer por causa de su nombre, por causa del nombre de Cristo. Pablo empieza a ser odiado por los que antes eran sus amigos, sus jefes, quienes les daban cartas para matar a cristianos. Ahora Pablo era el que estaba en la mira. Pablo estaba siendo perseguido y acechado para ser asesinado, pero ahora empieza a tener la protección de Dios a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Entonces dicen que por la noche lo sacaron a escondidas para que no fuera tomado por los fariseos, los escribas y los príncipes del pueblo. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo. Era lógico esto. ¿Quién puede confiar su vida a alguien que se dedicaba a matar cristianos? ¿Quién puede creer en alguien que llega y dice, el Señor me habló y me dijo que ahora soy tu discípulo, y que no hay mucho testimonio de ello o no fuimos testigos oculares de ello? Todos iban a tener miedo sin duda, y dice que no querían juntarse con los discípulos. ¿Por qué? O los discípulos con él. ¿Por qué? Porque sabían de su historia, y aun cuando él había mencionado su testimonio, todavía algunos tenían dudas. Versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bernabé da testimonio acerca de Pablo, de todo lo que había pasado. Hay un aval para Pablo, y este aval lo trae a los apóstoles, y entonces les dice, Pablo ha cambiado, Pablo ha sido alcanzado por el Señor, y Pablo ahora ha hablado valerosamente en favor de Cristo y de la iglesia. Y este testimonio hace que sea recibido entre los discípulos, y dice que entraba y salía como ya parte del grupo. Quizás había más hermanos que dudaban de él y de todo esto, pero los discípulos ya estaban poniendo su confianza en que verdaderamente Pablo era un convertido al Señor Jesucristo.
Y dice el versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pablo no solamente ahora decía que creía, sino que ahora dice que se esforzaba, dice que ahora debatía, que ahora argumentaba en favor de Cristo y de sus seguidores, que ahora defendía la iglesia y proclamaba el nombre de Cristo en contra de los griegos, que eran grandes conocedores de filosofía, que eran grandes conocedores de muchas otras cosas, pero Pablo dice que también ardientemente procuraba convencerles y hablarles del Señor. Cuando supieron esto, dicen los hermanos en el versículo 30, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea. Pablo ya no perseguía, Pablo ya no promovía, las iglesias ya no tenían problemas, sino que dice tenían paz por todos los lugares. Así que dice que era edificada y andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y se fortalecía el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo encontramos que la vida de Pablo entonces es transformada por el Señor para un uso especial, y es llamado y encontrado por el Señor. Y ahora el que tenía un corazón decididamente convencido a acabar con la fe de los cristianos, ahora es el que proclama, el que anuncia las nuevas del Señor. En el versículo 32 la Escritura dice: y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, la fe crecía, los cristianos se multiplicaban, muchos creían en el Evangelio. Cuando Pablo dejó de perseguir a la iglesia porque fue convertido, la iglesia dice que tenía paz por todos lados y se acrecentaba y se fortalecían por el Espíritu. Y encontramos que tanto en la persecución como ahora en medio de la paz, la iglesia seguía creyendo. Jesucristo seguía predicándose como el Dios de milagros, el Dios del poder, el Dios verdadero. Y aquí vemos un milagro que sucede en un lugar llamado Lida, y que allí los que habitaban en Lida creyeron en el mensaje de Cristo a través de Pedro y se convirtieron al Señor. Vemos cómo la obra de Dios se sigue llevando a cabo en medio de persecución, pero también en medio de paz. Sigue usando a hombres piadosos como Ananías, como a Bernabé, pero también sigue usando a hombres que son traídos como Pablo, como Pedro, y el mensaje de Dios llega a los corazones. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta muchacha, en su relato se menciona que sufre una gran pérdida y que un milagro de Dios sucede allí. En el versículo 39 encontramos que dice nuevamente: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas había muerto y todos se lamentaban y todos sufrían la pérdida. Es natural en los seres humanos. Pero Pedro llega a este lugar y entonces sucede el milagro, como llenos del Espíritu Santo y usados por Dios, hicieron que tuviera nuevamente vida, o el Señor hizo que tuviera nuevamente vida esta muchacha que tenía buenas obras y limosnas que hacía para con el Señor. Era una mujer piadosa, como dice la Escritura. El versículo 41 dice: y él dándole la mano la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, y les presentó viva a la muchacha.
Y esto fue notorio en toda Jope y por toda la región y por todo el mundo y hasta este lugar donde estamos ahora, cómo los milagros del Señor siguieron sucediendo usando la vida de estos hombres que antes no significaban nada, o al contrario, significaban pérdida para la vida en la iglesia. Pedro, habiendo sido un hombre como fue, Pablo siendo un hombre como fue, y ahora siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo para el crecimiento de la obra. Hermanos, hay un canto que dice que esta obra no se va a parar, porque sale del corazón de Dios, porque viene de Dios, porque es obra de Dios. Y esta obra seguirá abundando y seguirá creciendo en medio de y a pesar de. A pesar de la oposición, Dios seguirá usando hombres como a Saulo, que hoy también se levantan, hombres que en un momento son enemigos de la fe de Cristo, pero que al encontrarlos Dios se convierten y llegan a ser predicadores de la fe de Jesucristo. El capítulo 9 de Hechos nos habla del poder de Dios de transformar vidas, de cambiar corazones, de que hombres que aún son oposición se conviertan en coadyuvantes de la fe de Jesucristo. De manera que nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Él, vemos estas maravillas, cómo Dios ha hecho de nosotros mismos una obra transformadora, una obra de salvación, y nos ha dado la vida eterna. Hermanos, debemos sentirnos gozosos de que siendo lo que fuimos, ahora somos barro en las manos de Dios para hacer una vasija de honra, que glorifique su nombre y que bendiga todo su ser. En esta ocasión recordamos las enseñanzas que nos da a través de la vida de Pablo para que nosotros podamos tener confianza en el Señor y podamos mantenernos firmes anunciando el Evangelio. Si vienen tiempos difíciles, podemos saber que la seguridad del Señor nos llevará adelante y que si aún morimos como Esteban, bendito sea su nombre, nosotros glorificaremos el nombre del Señor. Que si nosotros somos perseguidos y transformados como los discípulos, como Felipe, como Pedro, como Juan, como Jacobo, que en medio de la persecución sirvieron al Señor Jesucristo y cimentaron la iglesia, así nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios si tenemos la confianza plena en el Señor, porque tendremos el socorro del que todo lo puede. Así que no temamos en medio de todas las situaciones, sigamos dando testimonio poderoso de Dios y sigamos haciéndolo fielmente como lo hizo Pablo, aun cuando respiraban amenazas de muerte en contra de él, aun cuando lo tuvieron que sacar escondidas de aquella ciudad para conservar la vida, aún defender valerosamente la fe ante personas que se oponen, como lo hizo Pablo con los griegos. Pero sobre todo también estamos dispuestos para ir orar por personas que están en desgracia, como aquella mujer, aquella joven que murió, como aquel enfermo también que recibió el milagro de parte de Dios y pudo ver la manifestación de Dios en su vida. Dispongamos nuestro corazón para poder tener como ejemplo a estos hombres valerosos y poder nosotros seguir sus pasos y ser nosotros así valerosos cristianos en tiempos difíciles y aún en tiempos de paz. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé las fuerzas y que Dios nos dé la motivación a través de estos pasajes y sigamos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios nos guarde en esta semana para poder testificar de Cristo. A quienes se oponen y a quienes no. A quienes nos persiguen y a quienes no. Y que sea por todo, nosotros sigamos enseñando el camino del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios nos guarde y oremos porque Dios se manifieste en estos días. Esperemos noticias nuevas donde nos den permiso ya de reunirnos como iglesia, donde podamos nosotros ya proclamar públicamente el nombre de Jesucristo, gritar, cantar fuerte y levantar la voz para que todos oigan que Jesucristo es el Señor. Voy a pedirle que oremos y que nos pongamos en sus manos y que Dios quiera que ya prontamente podamos estar aquí en la casa de Dios todos juntos, exaltando el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por toda la bendición que tú tienes para nosotros, por todo lo que tú puedes hacer con nuestra vida, aun cuando nos parezca inútil nuestra vida.
Así como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaías, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Pablo, como lo hizo Ananías, no considerándose aptos, capaces, pero teniendo la seguridad de que tú puedes capacitarnos como los capacitaste a ellos. Permite que en estos días de la semana, Señor, nosotros podamos invocar tu nombre y podamos proclamar tu nombre, exaltar tu nombre, presentar tu nombre ante cualquier persona, de cualquier forma que podamos tener. Usa la vida de mis hermanos. Quizás muchos se sienten apocados y puedan tener temor como lo tenía Ananías, pero permite, Señor, que el valor venga del Espíritu de Dios, de Jesucristo mismo, y nos dé la fuerza y la voluntad para seguir en medio de luchas y pruebas. Quizás también nosotros tenemos de ti la palabra que dice: les mostraré cuánto le es necesario padecer por causa del nombre. Señor, si esto es así, permite que tengamos la fuerza y el valor para hacerlo. Danos tú, Señor, todo eso, y nos depositamos en tus manos. Sé con nosotros durante cada día de la semana. Guárdanos y úsanos, Dios, a cada uno de los hermanos de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios nos guarde, hermanos. Sigamos adelante. Bendito sea el nombre de Dios y benditos sean ustedes en su nombre. Amén.